Un gusto saludarlos. Este próximo domingo celebramos el domingo 24 del tiempo ordinario, del ciclo A. Fíjense qué interesante, a lo largo de estos domingos hemos tocado ciertos temas que son prácticos en nuestra vida ordinaria. La semana pasada se hablaba el tema de la corrección fraterna y que terminábamos diciendo cómo a veces la corrección no necesariamente tiene que ser corregir, sino aconsejar. Hoy hablaremos sobre el perdón. Pedro nuevamente se acerca con Jesucristo y Pedro le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesucristo dice 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre. Ese es un tema muy difícil, me refiero sobre todo que nos cuesta a muchos. Yo les pregunto a ustedes, ¿perdonar es fácil o perdonar es difícil? ¿Has tenido en tu vida algo que perdonar? ¿Algún acontecimiento que te haya costado mucho que perdonar? En este momento tú tienes algo que te gustaría perdonar o perdonarte. Fíjense cómo el perdón es una decisión. Y esa decisión solamente compete a ti, a nadie más. El perdón es una decisión personal. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? ¿O quién de nosotros no ha cometido pecados? Somos humanos. Si la palabra de Dios nos dice que Dios envía a su Hijo para perdonar al mundo por el perdón de nuestros pecados, así que hagamos también nosotros lo mismo, ¿por qué nos costará tanto perdonar? El perdonar nos va a hacer libres, nos va a liberar y precisamente de ataduras. ¿Cuántos de nosotros no traemos situaciones, culpas, corajes de acontecimientos que han pasado y que los seguimos cargando día tras día y que a veces nos recuerdan ciertas cosas y más coraje nos da? Pónganse ustedes en la mente a alguien que ha estado en la cárcel y esa persona sale de la cárcel, pero sigue aborreciendo a las personas que lo metieron a la cárcel. Y con coraje recuerda todo lo que pasó en la cárcel. Y no hay día en que no recuerda algo de la cárcel. ¿Qué ha sucedido? Que esa persona aparentemente está libre, pero sigue encarcelada. Es decir, no ha perdonado esa vida pasada. Nosotros tenemos que liberarnos. Liberarnos de acontecimientos pasados o de personas. De hecho, a veces decimos: yo para perdonar depende a quién le tengo que perdonar y depende lo que tengo que perdonar. Y es cierto, a veces dependiendo a quién le voy a perdonar, como que uno es más flexible. Perdonarle a mi mamá o perdonarle a mi papá, perdonarle a un hijo, como que es fácil. Pero perdonar a un amigo que me ha faltado, ahí cuesta un poco más. A un patrón, a una persona extraña, como que nos da más coraje todavía. O a ciertos acontecimientos, como que hay algunos que son más fáciles de perdonar que otros. Por eso tenemos que aprender a perdonar, porque nosotros también somos perdonados. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de empezar a vivir una vida nueva, una etapa nueva de nuestra vida. Y eso es sentir el amor de Dios, porque Dios nos ha perdonado. Fíjense, un gran ejemplo de perdón es la mamá. Nuestras madres siempre, aunque nosotros las rechacemos, aunque nosotros les injuriemos o les digamos frases no tan buenas a la mamá, siempre la mamá estará para perdonarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Por amor, nuestras madres precisamente nos aman y por lo tanto siempre estarán dispuestas a perdonarnos. Así también nosotros, que seamos capaces de perdonar a los demás. Hoy yo me recuerdo las palabras del Papa. El Papa decía unas frases muy bonitas, muy interesantes, y decía eso: el primero en pedir perdón es el hombre más valiente, la persona más valiente. Fíjense que sí, es cierto. Segundo, dice el Papa, el primero en perdonar es la persona más fuerte. También es cierto. Y tercero, el primero en olvidar es el más valiente. Y es cierto. Ojalá es la persona que te hace más feliz. El que olvida te hace feliz. ¿Cuántos de nosotros tenemos cicatrices, pero ya no nos duelen? ¿Por qué? Eso ya pasó.
Mientras la herida esté abierta, va a estar difícil que lo sepas perdonar. Decía, voy a leer un pedacito de Paulo Coelho. Él decía lo siguiente acerca del perdón. Dice, el perdón no es olvido, no es olvidar lo que nos ocurrió, no es aceptar con resignación. Perdonar no es aceptar el pasado asumiendo que el trauma quedó resuelto con la negación. No es negar el dolor, no es minimizar los eventos ocurridos. El perdón es una expresión de amor, de liberación, de quitarte las ataduras que amarran el alma, quitan la paz y enferman el cuerpo. Es cierto. Ojalá nosotros aprendamos a liberarnos. Yo termino con esa parte del Padre Nuestro, que ojalá nos ayude y que sepamos nosotros decir lentamente, pero cuando estemos en misa o en el rosario o los días que recemos el Padre Nuestro, que le sepamos decir correctamente: perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este será el tema de este próximo domingo. Haremos varias dinámicas. Ya para terminar, solamente te invito, piensa en 5 cosas que a ti te gustaría perdonar. Ahora piensa y di lo siguiente: yo me perdono a mí mismo de esto porque Dios me ha perdonado. Empieza perdonándote a ti mismo. Ahí empieza la liberación de todos los acontecimientos. Perdónate a ti mismo, libérate de culpas, libérate de traumas, de corajes. Vas a ver que vas a sentir la alegría y la felicidad de vivir libremente por amor a Dios, porque Dios te ama y Dios te ha perdonado. Un gusto saludarlos y que la bendición de nuestro Padre Dios, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Así sea esa bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.